Tener VIH en ningún momento supone tener una situación de discapacidad e incapacidad. Una persona con VIH puede amar, puede formar una familia, puede tener una vida de pareja, puede trabajar, puede tener sueños. Convivir con VIH en Colombia es convivir con la posibilidad de llevar una vida normal siempre y cuando logres desde tu trabajo y desde el Estado y la familia un punto de equilibrio. Entonces es relevante y triste que hayan IPS, por ejemplo, donde se vulneren los derechos de los pacientes, donde no se les den los exámenes, no se les hagan los exámenes oportunamente, no les den medicamentos de buena calidad. Si se respetaran las condiciones mínimas de la dignidad humana y de la vida en relación al respeto por la diferencia, al respeto por la autonomía, al respeto por la identidad, no tendríamos que entrar a buscar mecanismos que den garantías excepcionales a grupos poblacionales específicos. Y es una enfermedad de la ausencia del amor, porque uno se infecta en un acto de amor. Algunas personas padecen cuádruple discriminación, por ser pobres, por su preferencia sexual, por su nacionalidad y por estar enfermos de VIH-Sida. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. El VIH y el SIDA continúan siendo problemáticas que van en aumento en Colombia. Aunque se hayan logrado grandes avances y progresos en la prevención y el tratamiento de la enfermedad, aún queda mucho por hacer. En el país, 7 de cada 1000 habitantes entre los 15 y los 49 años están infectados o tienen la enfermedad. Desde el primer registro en la década de los 80 hasta hoy se han reportado 45.790 casos. Acompáñenos a ver este programa. Bienvenidos. El virus del VIH es una enfermedad que genera diferentes sentimientos e impresiones. Aún sigue siendo un tabú en nuestra sociedad que en la mayoría de los casos ocurre por falta de información, conocimiento sobre el tema. El VIH es un virus que se llama el virus de inmunodeficiencia humana, por eso esa sigla VIH. Es un agente infeccioso que ingresó a los seres humanos aparentemente a principios del siglo XX. Lo que pasa es que este virus se hizo popular en los 80, a partir de 1981, en los Estados Unidos, cuando un grupo de hombres, en este caso eran hombres que tenían sexo con hombres, empezaron a tener una serie de enfermedades que le daba solamente a personas que se les bajaban las defensas de una forma inusual. Hace 26 años recibí un diagnóstico de SIDA por parte de un médico que me lo tiró y ni siquiera me lo entregó en las manos. Fue tirado y me dijo que me daba 6 meses de vida. En esa época el VIH era una enfermedad mortal, donde no había tratamientos, no había medicamentos y existía lo que se llama la epidemia social del SIDA, que es el estigma y la discriminación, que causó más muertes que la misma enfermedad. Esta es la historia de Mariano, un hombre que durante años ha tenido que luchar contra el estigma y la discriminación de convivir con el virus del VIH. Sin embargo, su vida no se derrumbó al conocer el diagnóstico, ya que hizo de esta enfermedad un proyecto de vida. Yo me infecté con mi pareja y yo estuve 5 años sin tener relaciones sexuales, porque estaba en una comunidad terapéutica. Y cada 6 meses me hacía el examen. Y a los 5 años de estar en la comunidad salí a iniciar un proyecto de vida con mi pareja. Y a los 8 meses resultamos diagnosticados ella y yo.
Lo que Mariano no tuvo en cuenta es que al tener relaciones sexuales sin protección con su pareja, no solo se acostaba con ella, sino con todo el pasado sexual de esta. Yo vengo de una familia de 14 hermanos y mi familia, cuando supo el diagnóstico, me rechazó y me tuve que ir para Bogotá a iniciar este proyecto de vida. Hoy, gracias a Dios, tengo mi familia, la recuperé, la uní. La forma como se recibe el diagnóstico, cuando hay un buen acompañamiento, cuando hay una buena asesoría pre y una buena asesoría post, eso no podría decir que la palabra adecuada sea facilita, pero sí marca una diferencia. Cuando vos logras recibir un resultado positivo y hay un médico del otro lado que te responde claramente. La información que llegaba sobre SIDA era muy poca y era muerte, no más. Y yo fui la primera persona que salí ante los medios a dar mi diagnóstico y casi me devuelvo para que no saliera el programa al aire. Pero yo dije, quien está conmigo está en las buenas y en las malas y en lo que estoy. Y estoy haciendo algo por la humanidad. Entonces empecé a ser un hombre público y a darme con mi diagnóstico, porque a mí el SIDA nunca me ha quitado las ganas de vivir. Antes, por el contrario, he hecho esta enfermedad un proyecto de vida y me he dedicado solamente con el objetivo es ya para las personas no le pase lo que yo viví, lo que a mí me tocó, que fue luchar contra el Estado. La infección por VIH-Sida tiene una forma de transmisión como cualquier agente infeccioso. La forma más frecuente es la vía sexual, teniendo relaciones sexuales no protegidas con una persona que tenga el diagnóstico. Hay otra forma, que es la transmisión vertical. Esta es cuando una mujer embarazada, teniendo el virus, puede transmitirle la infección a su bebé. Y la otra modalidad en la que puede presentarse el dictamen es por medio de la utilización o el intercambio de jeringas en personas que utilizan sustancias psicoactivas por vía venosa como heroína, cocaína, etc. ¿Qué hace el VIH? Este virus va atacando el sistema inmune. Poco a poco lo va desgastando, va disminuyendo las células, va alterando una cantidad de respuestas inflamatorias en el cuerpo. Eso hace que el sistema inmune se deteriore progresivamente. Cuando hay un deterioro profundo de ese sistema inmune, cosa que puede pasar al año o a los 5 años o a los 10 años o incluso más tiempo. Es importante aclarar que el SIDA y el VIH no son lo mismo. Desde el primer momento en que una persona está infectada por el VIH, hay un proceso patológico, una infección que quiere evolucionar. El virus está activo desde el primer día, lo que significa una constante batalla entre el sistema inmunitario y el VIH. A largo plazo, el virus pretende acabar con la capacidad defensiva del organismo, no solo del VIH, sino de cualquier otra infección. Se denomina SIDA a la última etapa de la enfermedad, en la cual el sistema defensivo humano está tan deteriorado que aparecen las denominadas enfermedades oportunistas. Mire, en un principio la situación es muy difícil para una persona tener un diagnóstico y poderlo comunicarlo a la familia. Antes era muy difícil y mucho menos se podía contar en la parte laboral, en el trabajo, porque a mí mismo era rechazado. El decreto dice, a nadie, sea cual sea el trabajo, se le puede exigir una prueba. Ni a un empresario, ni a un político, ni a un profesor, ni a un estudiante, absolutamente a nadie. Además, que por nuestros contextos de violencia, porque hay que decirlo, el VIH sigue siendo un diagnóstico personal que se tiene que quedar en el tema de la confidencialidad. Este tema maneja discriminación tanto en el ámbito laboral como en el social, cultural y algo más grave aún en el sistema de salud. El estigma aún existe. Ahí, por ejemplo, todavía nosotros tenemos peleas con EPS de Medellín que niegan los tratamientos de los medicamentos. Entonces al paciente le salen con la disculpa de que es que no hay la molécula en el país, o en diciembre porque salieron a vacaciones de los laboratorios. Eso es una forma de estigma. Eso es discriminación también, porque
Las EPS saben cuántos pacientes tenemos en Medellín y cuántos medicamentos nos tomamos al mes y cuántas pastillas. Ese es un derecho fundamental, es un derecho sin el cual es muy complejo poder ejercer el resto de derechos y por eso requiere, digamos, ese nivel de articulación con el derecho a la vida. El derecho al goce efectivo a la salud comprende elementos como diagnósticos oportunos, que no son realizados de manera frecuente, es decir, en términos generales las poblaciones se diagnostican por la infección por VIH en estadios muy tardíos de la enfermedad, lo que conlleva a unos riesgos adicionales. A la atención con calidad, con continuidad, con oportunidad, a que no se le suspenda de manera alguna la continuidad en su tratamiento antirretroviral. Las personas que conviven con el virus del VIH son estigmatizadas y discriminadas, lo cual genera consecuencias devastadoras en su autoestima y, lo que es más grave aún, predispone su cooperación a la hora de tomar las medidas necesarias para protegerse a sí mismo y a los demás, aumentando el riesgo de contagio en otras personas. En nuestro país se tiene la mentalidad que tener VIH es ser merecedor de la muerte, e inmediatamente aparece lo que se llama estigma y discriminación, palabras que han marcado la vida de algunas de las personas que han padecido y cargado con el peso de esta enfermedad por muchos años. El rechazo social que experimentan miles de personas con VIH o SIDA ha rebasado el ámbito nacional en muchos países. Muestra de esto son, por ejemplo, las restricciones y las trabas que les imponen a las personas en el ámbito laboral, social, cultural y familiar. Hacemos una pausa institucional y volvemos con más historias de vida de aquellas personas que han sido infectadas y que hoy en día continúan con más fuerza su camino. Con este programa que les presentamos hoy solo queremos que ustedes como televidentes se tomen el espacio para escuchar a los expertos que hemos consultado. Esta historia que les presentamos a continuación es el ejemplo perfecto para saber cómo se convive con el VIH. Gregory es un hombre que se ha capacitado frente a su enfermedad. A los 15 años, 14, 15, me declaré abiertamente homosexual, entonces los problemas de la negación de la familia, de que el muchacho era rebelde y se iba a rumbear y llegaba a las 2, 3 de la mañana, 4, 5, o no llegaba. A esa edad, Gregorio empezó a explorar su sexualidad. Entendió que en muchas ocasiones el amor no está delimitado por el sexo. Aceptó que podía enamorarse de la persona y no del género. El primer noviazgo, el primer despecho, y empezó uno a conocer cosas del amor y a debatirse con uno mismo en conocer que la homosexualidad es algo más allá que el sexo entre dos hombres y que hay afectividad, que hay problemas, que hay celos, que hay enamoramiento, que hay cosas comunes y corrientes a los que a uno le enseñan que son normales. Después de algunos años, Gregorio inicia un trabajo profundo con la comunidad frente a procedimientos preventivos que debían realizarse alrededor del tema del VIH. En estas capacitaciones se realizaban pruebas rápidas, en las cuales él daba ejemplo tomándose la prueba y la cual siempre había salido negativa. Y en cualquier momento de esos, la prueba mía también salió positiva. Entonces, en ese momento yo dije, ay, hijo de pucha, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Las dos dieron positivas. ¿A quién vamos a...? En ese momento no me preocupó por la cercanía que tenía con el tema y porque los temores no estaban para conmigo, sino para con mi pareja. Pues total, yo llevaba ya 8 años cercano al tema y ya le había perdido todos los temores y había roto todos los tabús y todos los miedos. Mi preocupación era más cómo lo va a tomar mi pareja. Gregorio tenía claro cómo enfrentar su enfermedad. Lo que no supo fue manejar la situación con su pareja. A diferencia de él, no siempre es sencillo admitir y lidiar con este tipo de diagnóstico. Él no lo aceptó y se negó totalmente. Eso generó una ruptura momentánea en la relación y lamentablemente él se entregó al dolor. Y exactamente un año después él murió, porque se negó al diagnóstico y se negó a una atención, se negó y se encerró. Literalmente se encerró y no quiero ver a nadie, me quiero morir. Y eso pasa, si uno quiere morir, se muere.
Después de experiencias como esta, surgen grandes ideas y proyectos en busca del bienestar de la comunidad. Cuando vos te dan cátedra, cuando vos te sentás con alguien de tú a tú y le decís las cosas, porque la atención se presta más. Hablar de la presencia del VIH es construir y resignificar el cuerpo por medio de las experiencias en la vida cotidiana. Así, y solo así será posible convivir con este virus, que está lentamente en nuestra sociedad y sigue proliferándose. Trabajar desde la prevención es la única forma de crear un control público. Hay que concientizarnos de que es una situación que está ahí y que hay que afrontarla, porque en cualquier momento, como están las estadísticas, nos va a tocar en todas las familias de Colombia. Porque todos los días aumentan los casos y todos los días aumentan las conductas de riesgo entre las nuevas generaciones. ¿Cuáles podrían ser los síntomas en el caso de que las personas hayan deteriorado su sistema inmune o tengan SIDA? Usualmente hay una pérdida de peso considerable. Pueden aparecer enfermedades diarreicas que duren más de 15 días, más de un mes, o cuadros diarreicos a repetición. Podría haber tos o síntomas respiratorios a repetición o que duren más de 15 días o más de un mes. Ganglios inflamados, lo que la gente llama las secas. Ganglios inflamados en el cuello, en las axilas. O sea, hay muchas otras enfermedades que pueden dar estos síntomas, pero estos son algunos de los más frecuentes en el caso de que haya una infección que haya deteriorado, o sea, una infección por el virus de inmunodeficiencia humana que haya deteriorado el sistema inmune. El SIDA no se transmite por los besos, los abrazos, las caricias, la comida, el aire, el agua, la ropa. Deja el prejuicio. El virus de inmunodeficiencia humana es un tema de salud pública. Es un padecimiento estigmatizado, pues sus primeras manifestaciones se registraron en hombres con prácticas homosexuales. Sin embargo, y actualmente, la infección, tanto en hombres como en mujeres que dicen mantener prácticas heterosexuales, ha ido en ascenso. La carga social que trae la enfermedad, independientemente de la condición de género en la que se presente, da lugar a la discriminación. Es por esto que se requiere de una protección a los derechos específicos y especiales. Estamos hablando del derecho a la vida, a la salud, al trabajo digno, a la seguridad social, a la igualdad y a la familia. Mitos acerca de tener VIH hay miles y de múltiples colores, como se dice coloquialmente. Desde que las personas con VIH se van a morir, son sinónimo de muerte, todos nos vamos a morir, bienvenidos a la realidad. No sabemos ni siquiera cuándo. Otro de los mitos, que es de las preguntas fuertes que se hace una persona cuando se enfrenta a ser diagnosticado, y es, ya nadie más me va a querer. Porque es la pregunta fundamental por lo afectivo. Al hablar de lo afectivo en personas que conviven con VIH, es importante aclarar que existen parejas serodiscordantes. ¿Pero qué significa ese término? Las parejas serodiscordantes son las que en un miembro de la pareja tiene VIH y el otro no. Entonces, esas parejas serodiscordantes se aman como cualquier persona, construyen su vida como cualquier persona. Y esto que puede sonar chocante para muchos oídos, y es, pueden tener hijos. Y pueden tener hijos que estén libres de nacer con VIH, porque una persona con VIH no elimina ninguna de las esferas de su vida, ni espiritual, ni afectiva, ni biológica. Tiene el derecho a soñar con una familia, con una descendencia, con tener un trabajo, con ser empresario. Se puede analizar la situación de tener VIH en Colombia desde muchos puntos de vista, y en cuanto a esto se levantan diferentes percepciones, buenas y malas. El significado de ser persona viviendo con VIH en Colombia, igualmente considero que varía de persona a persona. El proceso de asumir un diagnóstico de VIH es la forma como se asume un diagnóstico de VIH es individual. Hay un contexto social, por supuesto, que dificulta o facilita,
Hay quienes fácilmente podrían decirte no hay ningún problema y yo no he tenido ninguna dificultad viviendo con el diagnóstico, pero hay otras personas que consideran que han tenido todas las dificultades del mundo. Convivir con la infección por VIH en el país es todo un reto, es decir, es la oportunidad de hacer construcción de país, es la oportunidad de ayudar a las personas a salir adelante en condiciones complejas, es redignificar, es la oportunidad de redignificar el individuo desde la esencia misma de sus principios y sus valores. Desafortunadamente persiste el estigma y la discriminación a las personas con el diagnóstico con infección por VIH. Desafortunadamente siguen siendo discriminadas, siguen siendo separadas, siguen siendo señaladas. En el inconsciente colectivo quedó la idea de que una persona que tiene la infección por VIH, si es un hombre que tiene sexo con hombres, y si es una mujer, es una trabajadora sexual. Somos seres humanos diversos y merecemos respeto. Nuestra humanidad necesita acrecentar su capacidad de tolerancia y entendimiento, pues solo con un poco de conciencia y educación sabremos que un virus como este no es el que realmente mata a las personas, sino la dolorosa reacción de amigos y familiares que juzgan y discriminan, empujando a aquellas personas a una soledad que finalmente termina por acabarlos. Es así como llegamos al final de nuestro programa y recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos a la Joyería Aura y a la Colegiatura de Cosmetología. Hasta pronto.